Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Buenas tardes, continuamos entonces con el libro de Lucas y el día de hoy vamos a ver un pasaje que confronta muchos de nuestros corazones. Y al día de hoy déjame comenzar con una pregunta. ¿Eres interesado o eres convertido? En otras palabras, ¿conoces a Dios y amas a Dios? O tal vez te acercas a la iglesia, a la idea de Dios para tratar de conseguir algo en tu vida. ¿Eres un interesado o eres un convertido? Este pasaje, sabes, va a ser una prueba y nos va a dar a nosotros la conclusión, va a dar a nosotros el resultado de esa prueba. Y quiero que veas conmigo las características de una persona interesada. Y vamos a ir yendo el pasaje y mi oración es que te vayas preguntando en estas características si tú eres una persona interesada o eres una persona convertida. Porque sabes, muchos de nosotros llegamos a un evangelio donde se nos ha predicado que venir a Dios es tener un mejor trabajo, es tener mejor salud. Y sabes, Dios en su soberanía, cuando decide no darnos lo que nosotros anhelábamos, muchos de nosotros nos hemos de alejar. Quiero que veas conmigo las características de una persona interesada. Esta persona se emociona con Jesús. Emocionarse con Jesús no es necesariamente malo. Quiero que veas la característica de esta emoción y tú veas ahí en tu corazón si tienes este tipo de emoción. Esta persona interesada se emociona. Esta persona interesada obedece. Obedecer no es malo. Quiero que veas la obediencia de esta persona. Los interesados entonces se emocionan. Los interesados obedecen. Los interesados no confían. Los interesados se emocionan. Los interesados obedecen. Pero los interesados no confían.
Ve conmigo entonces al pasaje. Quiero que veas conmigo la primera característica. Estas personas se emocionan fácilmente con Jesús. En el versículo 18, fíjate lo que dice: cierto hombre prominente. Ahora, aquí lo traduce como prominente, literalmente es muy, muy importante. Literalmente esta palabra lo que significa es jefe de jefes. Y no antes, esto era antes de los corridos o de las norteñas. Esta palabra es un conjunto de palabras que está describiendo el tipo de autoridad de esta persona. Es un jefe de entre los jefes, él es el jefe. Es una persona muy importante, en demasía importante. Describe la autoridad de esta persona. La Reina Valera 60, fíjate, lo describe importante, prominente, la nueva versión de las Américas, un hombre prominente. Mateo 19 nos describe a este hombre, en la misma historia, el mismo pasaje, describe a este hombre como un hombre joven. Era un hombre joven y era un hombre muy importante. Un hombre joven era ahí mediados 35, tempranos 40, lo que hoy se les conoce como chavorrucos. Sabes, esta persona era relativamente joven y tenía autoridad sobre personas más grandes que él. Describe, ¿no te parece la característica de esta persona? Su sagacidad intelectual. Describe las capacidades que tiene esta persona para ser tan importante a una edad relativamente corta. Muchos opinan que este joven entonces es un jefe de la sinagoga o está ahí dentro del Sanedrín. Es muy poco probable porque ahí se les pedía tener más de 40 años, ya era una edad más avanzada. Seguramente se describe a este hombre como un hombre empresario, un hombre que es exitoso en sus empresas, en su negocio. Imagínate a Mark Zuckerberg. Imagínate este tipo de hombres jóvenes, relativamente jóvenes, bastante adinerado. La gente lo ve y lo respeta, ¿no es cierto? Híjole, si llegó hasta allá es porque, bueno, tiene algo que decir, sabe cómo funciona la vida. Este hombre que es bastante prominente, entonces dice Lucas, que se acerca a Jesús: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate, este hombre es joven, este hombre es exitoso, con su éxito vienen recursos, es rico y aparte es piadoso. Está interesado en temas que Jesús ha estado predicando. No está ahí viendo cuál es la canción de un corrido bélico más reciente. Está preguntándose: ¿cómo voy a heredar la vida eterna? ¿Te das cuenta el ejemplo, el epítome, la idea de este hombre ideal? Es un hombre exitoso, joven, piadoso, que se acerca a Jesús. Marco 10, un pasaje paralelo a describe a este hombre como acercándose a Jesús. Si has leído ahí en Marcos este relato, te acordarás lo que hace este hombre. Llega, corre y se arrodilla ante Jesús. Este hombre entonces busca a Jesús y lo busca con desesperación, con un interés. Este hombre está genuinamente emocionado, conmovido por Jesús. Este hombre ha sido exitoso en todo lo que hace, tiene muchísimos recursos y escucha a Jesús predicar del reino de Dios, de la vida eterna, y entonces llega con Jesús corriendo, se arrodilla
Se arrodilla y le hace una pregunta: maestro bueno. ¿Te das cuenta cómo lo llama? Reconoce ahí a Jesús: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Me imagino a este hombre buscando todo tipo de filosofías. Me imagino a este hombre con sus recursos, investigando ahí en ChatGPT o en donde pudiera, ¿cómo es que consigo la vida eterna? Me lo imagino leyendo los libros a los cuales tuviera alcance. Me imagino comparándolo con filosofías, con religiones. Y hay algo de Jesús que le llama la atención y se acerca arrodillándose y le hace una pregunta relativamente simple: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es un hombre joven, exitoso, con una piedad aparente. Vaya, si hay un candidato para ser un discípulo de Jesús, sería este cuate, ¿no? Si hay un candidato para heredar el reino de Dios, sería este amigo. Fíjate la respuesta de Jesús y responde con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Sabes, con esta pregunta Jesús le está haciendo ver a este hombre que no va a ser movido por halagos. ¿Qué harías tú por un halago de Mark Zuckerberg? ¿Qué harías que te hablara? Oye, veo que tú eres muy sabio, híjole. Entonces dime, ¿qué tengo que hacer? Este hombre exitoso, respetado por todos, llega y lo reconoce como un buen maestro. Pero fíjate lo que Jesús dice: nadie es bueno sino solo uno, Dios. Ahora, sabes, si has platicado con un testigo de Jehová, te dirá que este es un pasaje claro donde Jesús entonces confiesa su pecaminosidad, su naturaleza pecaminosa. Entonces niega su deidad, porque fíjate aquí claramente Jesús está diciendo: ¿por qué me llamas bueno sino solo Dios? De forma rápida, quiero que veas conmigo 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo reconocen como una persona sin pecado. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. El Nuevo Testamento lo reconoce como una persona sin pecado. Jesús se reconoce a él como el Hijo de Dios. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero ¿te acuerdas? Sin pecado. Entonces, si Jesús no está aquí reconociendo su pecaminosidad, ¿qué es lo que está haciendo? Date cuenta que el hombre llega y lo reconoce como un buen maestro. Jesús le está diciendo: ¿por qué me llamas buen maestro si sabemos que solo Dios es bueno? Ahora, si este hombre lo reconoce como bueno y Dios es bueno, entonces ¿cuál sería la inferencia que está esperando Jesús de este hombre? Si Jesús es bueno y solo Dios es bueno, entonces quiere que reconozca que Jesús es más que un maestro. Si solo Dios es bueno y entonces Jesús es bueno, entonces este hombre por lo menos reconocería que Jesús se está proclamando como Dios o es más que un maestro, por lo menos. Pero también Jesús lo está forzando a él a tomar una decisión en cuanto a lo que Jesús está a punto de decir. Porque si Jesús es un buen maestro, y este hombre lo ha dicho, entonces lo que Jesús esté a punto de enseñar, como es un buen maestro, este hombre lo va a tener que seguir. Porque acaba de decir que es un buen maestro. Jesús va más allá de halagos superficiales. Jesús va más allá de ideas muchas veces cursis, pero un poco vacías de quién es Jesús. Muchas veces tenemos una idea de Jesús que es nuestro mejor amigo, pero no nos sometemos a su autoridad. Tenemos una idea de que Jesús está por nosotros, pero no sabemos ni siquiera lo que su reino pide de nosotros. Este hombre lo reconoce como buen maestro y Jesús hace a un lado esa palabrería y va directo a lo que quiere de este hombre. Si me reconoces bueno, entonces reconoce que solo Dios es bueno. Y reconoce que entonces mi enseñanza es buena, y como mi enseñanza es buena y solo Dios es bueno,
entonces se ha de someter o ha de confiar en lo que Jesús dice. Fíjate, la primera característica de un hombre interesado, entonces dijimos que se emociona. Este hombre llega con Jesús, llega, se arrodilla, está interesado por Jesús. Y sabes, la emoción por sí sola no es suficiente para considerarte un hijo de Dios, para decir que conoces a Dios. Si no te convenzo, vamos a seguir avanzando. Fíjate, la segunda característica es que este hombre obedece. Versículo 20, tú sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjate la seguridad de este hombre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora es un hombre, dijimos, joven, relativamente joven. Imagínate que tiene 30 años. A partir de los 12 años es cuando empezaban a memorizar los mandamientos, cuando empezaban a leer. De 12 a 30 años tiene 18 años ahí de tener conciencia, de obedecer los mandamientos de Dios volicionalmente o conscientemente. Imagínate, en 18 años de su vida, él está convencido que ha cumplido con estos mandamientos perfectamente. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjate, Marcos 10, otra vez en este mismo pasaje, vemos que Jesús, cuando escucha la respuesta de este hombre, lo escucha y dice, Marcos, Jesús lo escucha, lo ve y lo ama. Es interesante esa respuesta, y lo ama. Sabes, es un hombre esforzado, es un hombre inocente. Cree honestamente que todo esto lo ha guardado, pero es un hombre equivocado. Fíjate que Jesús no menciona a todos los mandamientos. Menciona al séptimo, al sexto, al octavo, al noveno. Y es interesante que estos mandamientos son los mandamientos que hablan acerca de el pueblo en relación con los demás. Los primeros mandamientos, recordarás, hablan de la relación del hombre con Dios. No tendrás otro Dios, adorarás a Dios. Y después la segunda parte es cuando Dios prescribe mandamientos que tienen relación con el prójimo. No hurtarás, no cometerás adulterio. En otras palabras, describe el amor al prójimo. Es interesante que para Jesús, su termómetro del conocimiento de Dios en una persona es el amor a los demás. En otras palabras, para este hombre, el conocer a Dios era obedecer sus mandamientos. Pero Jesús le está diciendo a él, si conoces a Dios, vas a amar a tu prójimo. Fíjate lo que dice Juan 4:20. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque sabes, es imposible tener un encuentro con Dios, con su bondad, con su gracia, con su justicia, y no ser humillado, quebrantado, movido. Y sabes, aquella persona que no conoce la justicia de Dios, entonces va afuera en el tráfico y es incapaz de soportar los errores de los demás. Es aquel que le recuerda a la mamá a todos, porque para él hace todas las cosas bien, no se equivoca, y es incapaz incluso de perdonar o de ser misericordioso con los errores de los demás, porque no ha sido humillado por algo mejor de lo que él es o de lo que él considera que es él. Sabes, para Jesús el conocer a Dios se refleja en el amor a los demás, y por eso Jesús habla de estos mandamientos. Para este hombre, obediencia equipara vida eterna. Pero para Jesús el amor a Dios es lo que equipara a vida eterna. ¿Y cómo es que Jesús se ha de dar cuenta si este hombre ama a Dios? Si ama a los demás.
Sabes, en mi casa tenemos ahí una novela desenlazándose todas las noches. Pasa algo interesante. Mis hijos, cuando ya es hora de irse a la cama, escuchamos gritos. No sé si has ido a un rancho cuando están a punto de desangrar un cerdito. Así se escucha arriba, estamos aquí abajo, empezamos a escuchar arriba, híjole, ¿qué será? Y es uno de ellos que no quiere compartir el lavabo con el otro, se van a lavar los dientes. Y sabes, no te miento, el día de ayer nos sentamos y les tuve que hacer esa misma pregunta. Oye, ¿ustedes qué piensan? ¿Conocen a Dios? Sí. Oye, ¿tú qué piensas? ¿Amas a Dios? Sí. Y les tuve que leer Primera de Juan. Sabes, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás. Sabes, no podemos decir que hemos sido humillados y transformados por el amor de Dios si ese amor no ha sido capaz de transformarnos, humillarnos y amar a los demás. Es interesante que Jesús está mencionando estos mandamientos como si supiera el corazón de este hombre, como si quisiera ir más allá de una obediencia superficial. El interesado se emociona, el interesado obedece, el interesado no confía. Ve conmigo al tercer punto. Jesús da el diagnóstico. Es un hombre confiado, es un hombre que ha obedecido, que en su mente Dios lo ha bendecido con recursos porque es un buen hombre. Y Jesús en el versículo 22 prueba su corazón. Y Jesús prueba que esta es una obediencia exterior. Fíjate lo que dice. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Es interesante, te falta una cosa. En Mateo dice: si quieres ser perfecto. Este hombre era un hombre que se consideraba un macho alfa. Era rico, era inteligente, era poderoso, era obediente. Era un hombre que se consideraba completo, maduro. Y Jesús justamente le responde a este hombre de esta forma: si quieres ser perfecto, si quieres ser maduro. En Lucas dice: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. A este hombre se le presenta una oportunidad. El tesoro más grande del mundo o todas sus riquezas. Este hombre ahora tiene que decidir sus riquezas o tesoro en los cielos. Ve y deshazte de todo eso, ven y sígueme. Lo reconoció como un buen maestro, ¿te acuerdas? Acaba de preguntar: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dice: ¿quieres saber? Sígueme. Versículo 23, fíjate lo que dice. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Literalmente dice, se puso muy triste porque era muy rico. Era muy rico y por eso se puso muy triste. Sabes, hay una historia que se le conoce como la decisión más tonta del mundo. En 1626, Peter Minuit era un comerciante holandés. Y entonces va navegando y llega a la isla Manhattan, lo que ahora es Nueva York. Y entonces se encuentra ahí con esa isla con unas personas nativos. Eran los nativos de Lenape. Y este comerciante holandés ve esta isla y se da cuenta del lugar estratégico que tiene esta isla para las nuevas tierras que están siendo tomadas por los ingleses. Este hombre holandés entonces llega con estos nativos y los trata de convencer de comprar esta isla. Y esta isla tenía acceso a todas las Américas por ese lado. Ahora, estas personas no eran tan tontos, no se lo iban a vender nada más así como así. Y entonces este holandés se le ocurrió algo. En su maleta tenía un par de espejos pequeños que los usaba ahí para peinarse la barba y en el mar
para peinarse ahí su cabello largo. Y entonces saca los dos espejos y les dice: si me dan toda esa isla, les doy estos espejos. Y sabes, un contrato se firmó. Y a partir de ahí, entonces los holandeses toman Manhattan. Y con el tiempo se construyen Wall Street, Times Square, Central Park. Esa isla ahora vale más de $3 billones. Es la tierra más cotizada de la historia. Y sabes, de ahí sale el dicho: entonces no me vengas a vender espejitos. Ahora date cuenta de esto. Estos nativos no pudieron apreciar lo que tenían y prefirieron 2 espejitos. ¿Qué habrán hecho con 2 espejitos? Me pregunto. Esa es una de las cosas que luego a mí me carcomen en la historia. Como que me hubiera gustado saber qué hicieron con esos espejos. ¿Se pelearon? ¿Qué hicieron con esos espejos? Dejaron toda su historia, su tierra, por 2 espejos. Este hombre estaba delante de Jesús. Jesús le ofrece un lugar como un discípulo. Jesús le ofrece enseñarle y ser transformado por él. Y este hombre sale y se da vuelta y está muy triste. Date cuenta que este hombre no da una respuesta, no da un argumento. Simplemente baja la cabeza entristecido porque entiende el costo, entiende lo que Jesús está diciendo, pero no está dispuesto a hacerlo. Oye, pero estaba bien emocionado este hombre. ¿Te acuerdas que se arrodilló? Fíjate lo que dice Dallas Willard. La verdadera obediencia a Cristo fluye de un corazón transformado, no simplemente de emociones momentáneas. Las emociones pueden iniciar el camino, pero solo la decisión firme sostiene la obediencia. La verdadera obediencia a Cristo fluye de un corazón transformado, no simplemente de emociones momentáneas. Otro autor, C.S. Lewis, fíjate lo que dice: la obediencia no depende de que nos sintamos bien haciéndola. Te lo voy a leer otra vez porque si te pasa como a mí, necesito esto. La obediencia no depende de que nos sintamos bien haciéndola. Es cuando la emoción se desvanece y aún así seguimos obedeciendo porque descubrimos el verdadero amor de Dios y por Dios. Se emocionan con Jesús, obedecen de forma exterior, no confían en Jesús. El desaparecer todos sus recursos era confiar en las promesas de Dios. Confiar que Jesús era un buen maestro. Confiar que Jesús era capaz de sostenerlo. Confiar que Jesús era capaz de sustentarlo, aun cuando la emoción se había desvanecido. Jesús y sus promesas habrían de permanecer fiel porque Él lo había dicho. Sabes, del versículo 24 al 25, Jesús describe lo difícil que es del rico para entrar al reino de Dios, y lo describe con una parábola. ¿Te acuerdas? Es más fácil por un camello entrar en la aguja en el ojo de una aguja. Es imposible. Las riquezas se estorban. Y es interesante cómo la Biblia habla acerca de la confianza que tenemos en las riquezas. Es interesante cómo nosotros resumimos nuestras vidas en buscar y acumular riquezas. Lucas 6:24, ay de ustedes los ricos porque ya están recibiendo todo su consuelo. Lucas 12:15, también les digo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste de sus bienes. Lucas 8:14, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura.
Primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Sabes, muchas veces defendemos nuestro amor a las riquezas con Primera de Timoteo 6, créelo o no, porque decimos, mira, la Biblia dice que es el amor al dinero. No es el dinero en sí, y es cierto, no es el dinero en sí, es el amor al dinero. Pero ¿sabes? ¿No te parece que seríamos muy inocentes en pensar que podríamos conseguir riquezas y riquezas y riquezas sin caer en las trampas y en el amor al dinero? ¿Sabes qué nos hace pensar a nosotros que seríamos la excepción? Y resumimos nuestra vida en un afán, en un alcance de riquezas, de comodidad. Fíjate, versículo 26, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Sabes, culturalmente las riquezas eran un símbolo de la bendición de Dios. Si eres rico era porque Dios te había bendecido. Este hombre rico ha sido bendecido, es aparentemente piadoso, es exitoso. Y aún así, Jesús le dice que no puede entrar en el reino de Dios. Si él no puede entrar en el reino de Dios, híjole, entonces ¿quién? Jesús le responde, lo imposible para los hombres es posible para Jesús. Lo imposible para los hombres es imposible para Jesús. Fíjate lo que dice un autor, Darrell Bock. Dice, Dios puede romper el hechizo de la riqueza que la riqueza tiene sobre algunas personas. Puede romper cualquier otro hechizo que se apodere del corazón de una persona. No sé si te da consuelo eso. A mí, honestamente, hermanos, me da muchísimo consuelo. Porque, sabes, llega un martes, un miércoles, honestamente, y mi mente empieza a estar nublada otra vez y mi corazón otra vez empieza a afanar porque estoy convencido que si tengo más dinero puedo hacer más cosas, puedo confiar más y mi ansiedad se desvanecería. Tal vez mi problema es una falta de dependencia y confianza en Dios. Tal vez mi problema es que no quiero confiar en Dios. Pero sabes, Jesús me dice que Él es capaz de transformar nuestros corazones. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede romper el hechizo de las riquezas y puede romper cualquier otro hechizo que se apodere del corazón de una persona. Y esa es la vida de muchos de nosotros, ¿no es cierto? Venimos de adicciones. Venimos de parámetros nocivos, venimos de esa idea que nos ha controlado por mucho tiempo, que nuestra vida sin esa persona no sería lo mismo, nuestra vida sin ese trabajo no sería lo mismo, nuestra vida sin esa experiencia no sería lo mismo. Pero llega Dios y nos convence que Él es mejor. Sabes, Romanos capítulo 1 habla del poder de Dios para salvación. 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 habla de que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Efesios 1 habla que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que habita en nosotros para caminar en obediencia. ¿Sabías que una vida de obediencia sí es posible? Una vida de dependencia, una vida de arrepentimiento. ¿Por qué lo hace posible? Y en el versículo 28 vemos un ejemplo. Pedro dijo, todos hemos dejado todo y te hemos seguido. Date cuenta de esto. La obediencia de Pedro fue imperfecta, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando Pedro negó a Jesús? Tiene una obediencia imperfecta, pero un arrepentimiento constante. Pedro también se emocionó, ¿no es cierto? Cuando Jesús hizo el milagro en la pesca, Pedro se dispuso a sus pies. Y desde ahí decidió seguirlo y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguió a Jesús. Pedro obedeció.
Imperfectamente, pero obedeció, pero sabe, se arrepintió constantemente. Si pudiéramos entender, hermanos, que lo que distingue a un cristiano no es una obediencia superficial, sino un arrepentimiento constante. Pedro le dice a Jesús: todos hemos dejado todo y te hemos seguido. Y date cuenta de la promesa de Jesús. Fíjate lo que dice Jesús en el versículo 29. En verdad les digo, la Nueva Versión Internacional dice: les aseguro. La Reina Valera Contemporánea dice: de cierto les digo. En otras palabras, se los prometo. No les estoy mintiendo. Fíjate lo que dice. Dichosos aquellos, de cierto les digo, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir, me confundí con otro versículo. Dice, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios. Fíjate la promesa que nos da. No hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos o padre o hijos por la causa de Dios, del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Date cuenta de la promesa de Jesús. Todos aquellos que dejen esto, y date cuenta que no solo habla de riquezas económicas. Sabes, el rico no necesariamente es el que tiene más dinero. Sabes, el rico es el que tiene varias cosas que confiar en vez de Dios. Sabes, una persona con recursos limitados económicamente puede confiar en tantas cosas que no es Dios. No habla solamente de riquezas materiales. Fíjate que Jesús hace más grande el panorama, incluye más cosas. Y está hablando de aquello que nos cuesta trabajo dejar, de aquello que amamos. Está hablando de decisiones que no tienen sentido para el mundo. Está hablando de cosas que las personas que no tienen a Cristo no entenderían. ¿Te acuerdas cuando Jesús hablaba que Él viene a dividir casas? Y entonces que Él decía que necesitamos decidir entre nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos. ¿Te das cuenta lo escandaloso que es para el mundo? ¿Te das cuenta lo que Jesús está diciendo una vez más? Lo repite, que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino, y nos da la promesa que no reciba muchas veces más en este tiempo. Date cuenta de lo que dice en estas palabras, que no hay nadie que haya dejado mujer. Ponte a pensar en esto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Está diciendo que entonces puedes abandonar a tu esposa por seguir a Cristo? No. Está hablando de las cosas en las cuales encontramos seguridad, en las cosas que damos por sentado, en las cosas que buscamos en la vida. ¿Sabías que para muchas personas tendrán que decidir si han de vivir una vida en soltería o si han de casar con alguien que esté estorbando en su misión de servir a Cristo? Si no me crees, lee 1 Corintios 10. Habrá momentos en tu vida, soltero, que tendrás que decidir qué es lo más valioso para mí y para qué Dios me ha creado y para qué me ha dado mi soltería. Jesús le está diciendo a aquellos que han dejado la idea de un matrimonio o una mujer o tener hijos por el reino de Dios. Si dejas a un lado la idea de matrimonio, dejas a un lado la idea de tener hijos, ¿no es cierto? Si dejas al lado una casa, está hablando de un legado, de una seguridad económica, de una provisión, de un buen trabajo. Si dejas a hermanos o hermanas, ¿te acuerdas? Jesús habla una vez más que viene a dividir casas.
y que dentro de nuestras casas las convicciones que Dios nos ha dado causarán divisiones en nuestras familias, y cada cristiano deberá de decidir: o sigo a mi familia porque es la presión social o familiar, o sigo a Cristo porque me ha demostrado que Él es mejor. Nadie que haya dejado casa, mujer o esposo, o hermanos o padres o hijos por la causa del reino, date cuenta, recibirá muchas veces más en este tiempo y en el reino venidero. Déjame decirte algo, y ya estoy cerrando, no te preocupes. Cristo complica las cosas. Ahora, si te dormiste en toda la prédica, mi oración es que por lo menos me puedas escuchar en esto. Cristo complica las cosas. ¿Sabes? Te quiero vacunar en contra de esa idea, de ese evangelio, que seguir a Cristo es entonces una vida de éxito financiero. Muchas veces el seguir a Cristo significa sacrificio financiero. Significa depender de Dios cada semana. Muchas veces llegamos a la iglesia pensando que seguir a Cristo, si sigo a Cristo, nos da la promesa: tu matrimonio va a ser transformado. ¿Sabes? Si he tomado decisiones sin obediencia, sin consejo de Dios, y me encuentro tal vez en un matrimonio con una persona que no cree en Dios, ahora me quiero acercar a la iglesia para que Dios transforme mi matrimonio. Cuando Dios entonces empieza a transformar mi corazón, empieza a creer convicciones una vez más, empieza a crecer en Dios, ¿sabes que ese matrimonio muy probablemente va a encontrar más complicaciones? Porque ahora dos personas van a estar apuntando a diferentes lados. Porque tenemos esa idea de que entonces ahora voy a forzar a Dios a bendecir mi desobediencia. Porque tenemos esa idea de que si yo llego a la iglesia, Cristo está obligado a componer ahora toda mi vida. Y sabes, y si es capaz de componerla, que creo que lo es, y está dispuesto a hacerla, que estoy convencido que está, pero primero ha de quebrantarte y ha de transformarte a ti. Y eso, ¿cómo ha de complicar la vida? ¿Sabes que Cristo puede complicar tu vida laboral? ¿Sabes que Cristo puede complicar tu vida familiar? ¿Sabes que un papá cristiano muchas veces ha de pelearse con sus hijos por convicciones que tiene y le quiere inculcar a su hijo, y tal vez es más fácil abandonarlo a la suerte del mundo? Muchas veces hemos de ser afrontados con esa decisión: Cristo o mi matrimonio, o un matrimonio, Cristo o hijos, Cristo familia, Cristo seguridad económica. Y sabes, uno de mis pensamientos o de mis temores es que muchos de nosotros estamos aquí ahora porque no hemos sido confrontados con una decisión así aún. Pero llegará Cristo y nos pedirá cuentas y nos dirá: esto o esta relación, o esto o este trabajo. Y muchos de nosotros nos voltearemos entristecidos. ¿Sabes por qué? Porque hemos hecho la decisión financiera más tonta. Hemos canjeado a Cristo por 2 espejitos. Hemos canjeado a Cristo por una experiencia. Hemos canjeado a Cristo por una promesa vacía. Hemos cambiado a Cristo por algo que últimamente se desvanecerá con el tiempo. Hace algunos días estaba leyendo un artículo en el New York Times. Decía muriendo por sexo. Y hablaba acerca de un éxito de una serie que no sé si está en Netflix o no sé, pero se hizo viral relativamente, o se hizo conocida. Y sabes, este artículo de esta mujer narra la historia de esta mujer. Es un caso verídico. Y entonces en este artículo esta mujer está describiendo su historia que se usa para hacer esta serie,
que se llama igual Muriendo por Sexo. Y sabes, cuenta la historia de una mujer en sus medianos 30 años y es diagnosticada con cáncer de mama y está en fase terminal. Y lo descubrieron pues tarde, entonces no hay mucho que hacer. La idea es entonces pues paliativos y pues disfrutar el tiempo que le queda con su familia. Ahora, ¿sabes lo que hizo esta mujer? Y que dio raíz a esta miniserie, que es un éxito entre muchos, increíble, no lo entiendo. Esta mujer sabe lo que hace cuando es diagnosticada con cáncer terminal, se divorcia de su esposo y lo que hace es en esos 3-4 años que le quedan de vida, su propósito es tener más sexo que pueda. Eso es su misión en esa vida. Tener la cantidad de sexo que más pueda en su vida. Ahora, en esto hay tantas cosas que describen la sociedad. ¿Qué hombre querría hacer eso? ¿O qué mujer querría hacer eso? Pero describe una mentalidad tan miope que antes de juzgar te diría, describe a muchos de nosotros que nos consideramos cristianos. Canjea 2 espejitos por el conocimiento de Cristo. Hermano, se va a ir a reunir con su Creador. Llegará un día en su cuerpo quebrantado, enfermo, desvanecido, que el sexo ni siquiera la ha de complacer, que ni ha de querer hacerlo. Llegará un día que el sexo dejará de ser y tendrá que encontrarse con su Creador. Y tendrá ahora que pedir cuentas y rendir cuentas con su Creador y darse cuenta que jamás pudo encontrar satisfacción en Cristo y ahora tendrá una eternidad sin Cristo. Ahora, hermano, mira, te digo esto. Muchos de nosotros estamos dispuestos a cambiar a Cristo por una relación. Estamos dispuestos a cambiar a Cristo por un trabajo. La relación dejará de ser. Dejará de ser. El trabajo dejará de ser. Estamos dispuestos a cambiar a Cristo por un sueldo. El sueldo dejará de ser. El sexo dejará de ser. La fama dejará de ser. Estamos delante de Cristo y nos está diciendo que lo sigamos. Muchos de nosotros nos voltearemos entristecidos y otros a sus pies le diremos, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y mi oración, hermano, es que eso te describa a ti y me describa a mí. Y dejándolo todo, lo siguieron. Jesús nos da el ejemplo y lo hace posible. Del versículo 31 al 34 nos dice promesas que ha cumplido. Nos dice, seré entregado, fue entregado, seré afrentado, fue afrentado, seré escupido, fue escupido, seré azotado, fue azotado, seré asesinado, fue asesinado por un montón de interesados. Y con su muerte y su resurrección lo hizo posible y transformó nuestros corazones. Porque Él hace posible todas las cosas y lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Hermano, mi pregunta esta mañana es, ¿lo seguirás? ¿Abandonarás aquello que te está distrayendo de Jesús o te voltearás entristecido?